Siguiente tema, ecuación de una línea recta, pero ahora en su forma simétrica. ¿Sí? ¿Cuál es la forma simétrica? Esta que tenemos aquí. X entre A más Y entre B igual a 1. Vamos a analizarla poquito. Nosotros tenemos una línea recta, aquí en color verde en este plano cartesiano, y la forma simétrica lo que nos va a ayudar, o la característica principal que tiene, es que nos va a ubicar o nos va a decir en dónde están los cortes de la línea recta con los ejes, ya sea con el eje X y o con el eje Y. Entonces, si nosotros podemos ubicar los cortes de la línea recta en los ejes, pues obviamente son dos ejes, entonces va a haber dos cortes. Ubicando esos dos puntos, ya no tenemos ni siquiera que hacer tabulación, ¿sí? Entonces, nomás ubicamos los puntos, los cortes por donde pasa la línea recta a través de los ejes y los unimos, trazamos la línea recta, ¿no? Entonces, para graficar, por así decirlo, esta forma o la forma simétrica nos ahorra mucho tiempo. Ahora, vamos a analizarnos. Tenemos esta recta. Quedamos pues que la clave en la forma simétrica son los cortes con los ejes. Entonces tenemos eje X y aquí así corta la línea recta en color verde al eje X. Y de este otro lado corta al eje de las Y, ¿sí? Al eje vertical. Entonces, en este punto, la recta corta el eje X y ese punto va a tener ciertas coordenadas o debe tener ciertas coordenadas. En X, recuerden que las coordenadas siempre son X, Y. En X tiene una cierta distancia y a esa cierta distancia nosotros le vamos a llamar con la letra A, ¿sí? Entonces, en X ese punto tiene coordenadas A y en Y, si se fijan, Y sería para arriba positivos, para abajo negativos, pero en este punto Y vale 0. Entonces, este punto o el punto donde la recta corta el eje de las X tiene coordenadas A, 0. Ahora vamos con el otro. El corte en Y tiene una cierta altura. La altura es en Y, ¿no? Entonces, este punto va a tener coordenadas en X, está justamente en 0. Y la altura que mencionábamos es el valor de la coordenada en Y, ¿sí? Entonces, a ese valor o a esa altura nosotros le vamos a llamar con la letra B. Entonces, el punto donde la recta corta el eje X es 0, es A, 0 o tiene coordenadas A, 0. Y el punto donde la línea recta corta al eje de las Y va a tener coordenadas 0, B. Ojo, A, 0, 0, B. A, 0, 0, B. Entonces, ya ubicamos pues qué significan A y B. Si se fijan, aquí tenemos la letra X o la variable X sola con coeficiente 1, exponente 1. La Y también debe de tener coeficiente 1, exponente 1 para estar en forma simétrica. Debe de estar la ecuación igualada a 1, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos esta forma exactamente con X y Y, coeficientes 1, exponente 1, igualada a 1, dos fracciones separadas, el denominador de la primera fracción siempre va a ser el valor de A y el denominador de la segunda fracción siempre va a ser el valor de B. A y B, ¿qué son? A es la coordenada en X del punto donde la recta corta al eje de las X. Y B es la coordenada en Y del punto donde la recta corta al eje de las Y, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos la ecuación en forma simétrica, ubicamos que sea la forma exactamente, vuelvo a repetir, igualada a 1, coeficientes de la X y de la Y 1, exponente 1 también, dos fracciones separadas. Los denominadores van a ser A y B, es decir, A, el corte en X, B, el corte en Y, ¿sí? Recuerden, también si es A un número negativo, por así decirlo, entonces el corte va a ser a la izquierda. Si B es un número negativo, el corte va a ser hacia abajo, ¿sí? Porque las X son derecha positivos, izquierda negativos, las Y son hacia arriba positivos, hacia abajo negativos. Entonces, forma simétrica nos ayuda a ubicar los cortes
de la línea recta en los ejes de las variables y es esta la forma, ¿no? X entre A más Y entre B igual a 1, ¿sí? Forma simétrica.